Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el podcast Púrpura, el podcast número uno, el mejor podcast de los Minnesota Vikings en español y obviamente el podcast oficial de Informe Púrpura. Bienvenidos a este que es el episodio número 100. ¡Qué emoción! Ya llegamos a los primeros 100 episodios de este podcast. Estoy muy agradecido con todos ustedes. En verdad es algo que me encanta, me gusta y es algo que disfruto muchísimo de hacer. Me gusta mucho hablar de mi hobby favorito con gente que pues en verdad tiene interés en escuchar, tiene interés en aprender y pues les agradezco muchísimo el haber llegado a estos episodios. Ya saben que pues mi principal prioridad siempre son ustedes, siempre es la gente que está aquí al pendiente, que está escuchando, que tiene ganas de aprender, que quiere comentar, que quiere preguntar. Ya saben, a todos ustedes los aprecio con el alma. Antes de iniciar, porque tenemos algunas cosillas de qué hablar. Uno, no estoy en donde usualmente estoy grabando. Y dos, está aquí mi perrito. Mi perrito se llama Leo, es un pug. Y de hecho le compré un jersey de los vikingos. Pero pues por si escuchan luego así como algunas patitas. O luego él, por ejemplo, cuando se duerme ronca. Si escuchan ahí algún ruidillo raro, es mi amigo Leo, el cual está aquí al lado. Y ya saben, los pugs tienen, o no sé, ustedes son amantes de los perros, los pugs tienen como un poco de apego emocional hacia la gente, entonces necesitan estar con alguien siempre. Y por eso él está aquí conmigo. Tengo otra perrita que usualmente cuando grabo, ella está conmigo, se llama Gala, es una husky. Entonces cuando está Gala, ella no hace ruido porque si se duerme, ya está un poquito grande, ya tiene ya algunos añitos. Entonces con Leo, no, Leo es un perro más joven y está un poco loco y luego se escucha cómo respira de manera muy extraña. Entonces si escuchan un ruidillo raro por ahí, es Leo. Pero bueno, como siempre, para empezar todos los episodios, y siempre es lo mismo, desde el episodio uno hasta el episodio infinito, hasta que este podcast muera, lo cual nunca va a suceder, voy a empezar a leer los comentarios. En este caso hubo uno de Majo R o Majo RC Adude. Majo RC Adude. No sé cómo se diga, pero muchas gracias, Majo, por tu comentario. Eh, Pero bueno, Majo dice, Pablo, excelente resumen de la temporada en el podcast anterior. Sorry, no alcancé a mandar mi comentario antes. Me gusta mucho tu manera de comentar, auténtica y de mucho sentido común. Creo que aún fuera de temporada habrá muchos temas interesantes que comentar. Yo escucho NFL Network todo el año y cubro excelentes temas que se dan en las organizaciones y platicar estos temas sobre nuestros queridos bikes será muy interesante. Me gustó mucho tu resumen sobre Ham. Yo recuerdo hace varias temporadas gritarle al televisor, pinche Ham, por alguna burrada que había hecho. Pero debo reconocer que después me agradó mucho tenerlo en nuestro equipo. Keep up the good work. Sé que es difícil hacer los podcasts encima de trabajo, pero es muy apreciado por muchos de nosotros. Muchísimas gracias, no sabes lo mucho que significa este comentario, Majo. Te mando un gran abrazo y un gran saludo. Em, Digo, ya ustedes saben, hay veces en donde yo prefiero mil veces que si ustedes tienen un comentario, se les olvidó, que lo pongan en el episodio más reciente. Eso se los agradeceré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sí, o sea, vamos a tener muchísimos temas de qué hablar en este off-season. Creo que se dice casi todos los off-seasons, pero otra vez se viene un off-season súper importante para este equipo. Hay muchas dudas, ¿se va a quedar Flores o no? ¿Qué va a pasar con el quarterback? Muchas otras dudas. Creo que, por ejemplo, un tema que está un poquito sobrevalorado es el tema del tope salarial. Ya el siguiente episodio voy a hablar de eso, el por qué no debemos de preocuparnos. Y de hecho, haciendo 4 sencillos movimientos, los Vikings podrían estar no muy por encima, pero sí por encima, lo suficiente como para firmar la clase de draft del siguiente año. Y estoy hablando de solo 4 movimientos, o sea, no estoy hablando de 15 movimientos. O sea, son solo 4 movimientos con 4 jugadores que son súper esenciales para este equipo y que son, o sea, de que neta no pueden no estar el siguiente año. Y qué bueno que escuchas NFL Network. Yo cuando estaba en mis épocas de escuela escuchaba muchísimo NFL Network y creo que es un buen canal, o sea, tienen buen contenido. Pero siento, por ejemplo, que si ustedes se quieren especializar mucho con el tema de los Vikings, su instrumento de ley tiene que ser Twitter o, bueno, X. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar ustedes a todo tipo de personas que cubren al equipo, sean reporteros, sean gente que pues hace como podcast tipo Tyler Furnace, que también te pues, cuenta como reportero, Luke Brown, que bueno ya no está en X, está ahorita en Blue Sky, se llama esa red social, pero bueno, van a encontrar mucha gente que habla de este equipo, van a encontrar muchas páginas, desafortunadamente en español somos pocas,
Informe Púrpura es una, Vikings Vikings-es, que pues, son Vikings España, también es otra. Hay otras páginas de Latinoamérica que hablan un poco del equipo, pero en Twitter no van a encontrar mucho. Entonces, pues sí, más que nada el contenido es en inglés, se los recomiendo muchísimo. Si es que ustedes se quieren especializar solo de los Vikings, si quieren escuchar todo sobre la NFL en general, NFL Network es un muy buen lugar porque pues, hay contenido en todos lados, ¿no? Y a todas horas. Y pues sí, con el tema de Ham, pues sí, yo ya se los dije, es un jugador muy querido, que creo que se ganó el cariño de la afición, más de la gente que reside y vive en Minnesota por el hecho de que pues creció ahí y es como un héroe local, ¿no? Es la historia del chico como Adam Thielen, que no tiene los receptores, los reflectores, perdón, que tuvo Thielen por ser receptor, él porque fue fullback, ¿no? Pero creo que fue el que más, o por lo menos expresó sus sentimientos al llorar, al tener a su familia, todo lo que él dijo, pues se desahogó casi en el campo en el último partido, ¿no? Y realmente yo siempre lo he pensado, ¿no? Hay muchos jugadores que me hubiera encantado apreciarlos como los estoy apreciando ahorita en el momento en el que ellos jugaron. Jared Allen, Adrian Peterson, unos de ellos. Pero bueno, muchas gracias por tu comentario. Ya saben, sus comentarios siempre son bien apreciados. Siempre los voy a leer, sean buenos, sean malos, sean preguntas. Todo lo voy a leer. Y como dije, si los pueden poner en el último episodio, se los agradeceré mucho. Porque, ¿qué pasa? Si un comentario lo ponen en un episodio que subí hace 2, 3 semanas, muy difícilmente lo voy a poder leer. Entonces, ya saben, los comentarios en YouTube o en Spotify. Porque en las otras redes a las que sube este podcast no los puedo leer. Así que bueno, en este episodio no voy a hablar acerca de las noticias. Hay algunas noticias que vale la pena muchísimo de qué hablar. Eh, Eso lo voy a comentar en el siguiente episodio. Espero, esto cuando se está subiendo, esto está subiendo en jueves. Entonces espero que el siguiente episodio sea relativamente pronto porque sí hay algunas cosas. Entonces el siguiente episodio va a hablar de noticias y de tope salarial. Este episodio es un episodio que yo quería subir desde hace 2, 3 semanas. Y que creo que vale la pena que hable enteramente de esto. eh, Porque va a ser el tema de este offseason, va a ser el tema candente. O sea, es un tema, y ustedes ya lo leyeron en el título de este episodio, es qué fue lo que pasó con el tema del quarterback en la temporada, o la posición de quarterback en la temporada 2025, por qué sucedió de esta forma y qué es lo que sigue, ¿no? Mucha de esta información la estoy sacando de un artículo de Kevin Seifert. El artículo se llama Why Vikings Plan for JJ McCarthy Failed and What's Next, ¿no? O sea, básicamente dice por qué el plan para JJ McCarthy falló y qué es lo que sigue. Fíjense que yo lo estaba leyendo, llevé a mi coche, llevé a lavar mi coche más bien, y mientras lo estaban lavando, eh, yo dije como, bueno, me pongo a jugar un jueguito que tengo aquí de Pokémon, de juego de cartas, o pues leo este artículo que se ve que está muy bueno, ¿no? Y este artículo pues lo subió Kevin Seifert, no recuerdo si fue un día antes o el mero día, según yo creo que fue un día antes, el sábado un día antes de que los Vikings terminaran la temporada frente a los Packers. Es un artículo muy bueno que a mí me gustó mucho y que creo que muchas veces sucede esta parte en la NFL, en donde muchos de los rumores o muchas de las situaciones se esclarecen ya pasado el tema. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando corren a Mike Zimmer y a Rick Spielman, un chingo de reportes empezaron a salir, jugadores que empezaron a hablar obviamente anónimos? Por ejemplo, me acuerdo, creo que igual de Alex Lewis, fue un artículo que subió en el cual decía un jugador novato que jugaba del lado ofensivo de los Vikings y era casi obvio que se trataba de Wyatt Davis, el liniero ofensivo. eh, Empiezan a salir este tipo de cosillas, ¿no? Al aire poco a poco. Y de hecho pasa también con el pasar de los años, ¿no? O sea, con el pasar de los años hay muchas cosas que salen a la luz ya de manera un poco más natural. Ya no hay muchas repercusiones y son historias que se quedan como, ah, pues qué cagado, ¿no? O hay otras historias que dices como, ah, no, pues no sabía que eso estaba pasando ahorita, ¿no? Pero este artículo básicamente es muy interesante y también yo lo complemento con otras cosas que yo he leído y que yo he escuchado. Y no es que tenga fuentes, sino que pues escuché, por ejemplo, en la conferencia de prensa final de Kevin O'Connell y de Kwesi Adofo-Mensah. He escuchado también, por ejemplo, de Alec Lewis, el reportero de Athletic, a quien acabo de mencionar.
a Ben Gessling, Andrew Kramer y Emily Leigner de Access Vikings. O sea, creo que al final muchos de los reporteros del beat, como se le conoce, muchos de ellos están encaminándose hacia algún lado y estoy intentando complementar mi opinión con base a reportes de diferentes personas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a hablar sobre un poco sobre este artículo, ¿no? Que básicamente empieza hablando de por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual eh, la temporada se encaminó hacia esta parte, ¿no? Y es que Kevin empieza el artículo con una imagen que se hizo un poco viral, creo que en el partido contra los Commanders, o no recuerdo en qué partido, en el cual pues básicamente había un letrero, un fan, un chico ahí traía de un letrero ahí en el estadio que decía All I want for Christmas is Joe Burrow, todo lo que yo deseo para Navidad es Joe Burrow, y es curioso, ¿no? Como los fans de los Vikings hace 4 meses estamos muy extasiados por ver a un quarterback joven liderar este equipo y ahorita ya estamos pidiendo su cabeza y ya estamos viendo de, no, pues, ¿qué otro quarterback? ¿Cuál es la solución? ¿No? Y no hay ni tantita paciencia. Y el parteaguas de que los Vikings hayan decidido por JJ McCarthy como quarterback titular, comenta Kevin que es la firma de Daniel Jones con los Indianapolis Colts, ¿no? Termina la temporada 2024 y los Vikings se encuentran en esta disyuntiva de qué es lo mejor, darle el franchise tag a Sam Darnold por una temporada o firmarlo a largo plazo y mantener a McCarthy a la espera. Por lo que, por ejemplo, escuché en el más reciente podcast de Alec Lewis, es que pues esa opción era muy difícil porque en realidad eh, si los Vikings querían armarle un equipo muy competitivo a Darnold iba a ser muy difícil si le iban a pagar. Entonces es lo que yo les dije. ¿Querían ustedes quedarse con Darnold? Adiós a Isaiah Rodgers, adiós a Will Fries, y era traer a otros tipos de jugadores que igual y no te iban a dar los resultados que estos jugadores prometían darte, ¿no? Como por ejemplo también Ryan Kelly, Jonathan Allen, o sea, no se hubiera dado este offseason lleno de movimientos importantes, ¿no? Entonces, básicamente, Kevin comenta eso, ¿no? Que el hecho de que Daniel Jones haya firmado con los Colts le tiró el changarro por completo a los Vikings. Porque parece ser que la idea de estos Vikings era tener a una presencia importante, o sea, a un jugador que decían, pase lo que pase, tú puedes iniciar un partido y no solo lo puedes iniciar, lo puedes ganar. Confiamos en que tú lo puedas ganar y no estamos lanzando una moneda al aire, ¿no? Algo que también voy a destacar de este episodio, de este artículo, es que básicamente se habló mucho del tema del acondicionamiento físico de McCarthy. Aquí Kevin Seifert está reportando en este artículo que McCarthy perdió cerca de 40 libras en el tema de su recuperación, o sea, 20 kilos. Entonces, eso fue eh, pues algo bastante impactante que luego este tema eh, pues se le adjudicó inmediatamente, ¿no? Güey, no puede hacer, no, o sea, no está físicamente en la mejor forma posible, ¿no? Pero que básicamente el tema de la lesión impidió también pues muchas cosas. O sea, los Vikings estaban claramente emocionados por lo que McCarthy había demostrado en sus primeras semanas, en sus primeros meses con ellos, y habían estado emocionados por su primer partido de pretemporada, y habían estado emocionados durante muchos meses por lo que él demostraba en las sesiones, ¿no? De práctica, a la hora de ver tape o a la hora de platicar de los esquemas, ¿no? Pero pues evidentemente la falta de entrenamiento y la falta de acondicionamiento pues limitó un poco que el equipo le dejara ya 100% libre el camino. Y también Kevin comenta algo que es bastante obvio, ¿no? Que Daniel Jones estaba cómodo en Minnesota como tal, pero que a él no le encantaba el lugar porque pues él quería jugar. Entonces Jones se vio en un dilema moral, ¿no? De ¿qué hago? Me quedo en Minnesota y veo si tengo la posibilidad de jugar, porque McCarthy está esperando su oportunidad, o mejor me voy a otro equipo como los Colts, en donde es más factible que le pueda ganar el lugar a Anthony Richardson y tengo esa chance de jugar y de asegurarme un contrato mucho más jugoso en poco tiempo, ¿no? O sea, ¿qué es más posible, qué es más factible que suceda? Y pues Jones se fue a quitarle el lugar a Anthony Richardson y el tiempo le dio la razón, ¿no? O sea, Jones estaba dando una gran temporada y realmente esto, como yo les dije,
tiró por completo el plan de los Vikings, porque el reporte que también está dando Seifert es que los Vikings, o la oferta que tenían los Vikings en la mesa, estaba o era muy competitiva con la de los Colts. Hay otros reportes, no recuerdo exactamente el podcast donde lo escuché, si no mal recuerdo fue en Access Vikings, en donde comentaban que el contrato que le ofrecieron los Vikings a Daniel Jones era muchísimo mejor, o bueno, no muchísimo mejor, que era mejor económicamente hablando, que lo que ofrecieron los Colts, ¿no? O sea, que los Vikings le ofrecieron más dinero a Daniel Jones que los propios Colts y que Jones lo rechazó. Entonces, los Vikings creían internamente que Daniel Jones iba a ser un Darnold, ¿no? Iba a ser un, bueno, me voy a quedar aquí un año, voy a pelear, si puedo jugar lo hago y lo voy a hacer bien y me voy a ganar un buen contrato. Cosa que no pasó. Y luego entra la saga de Aaron Rodgers. Aquí Seifert reporta que básicamente Aaron Rodgers contactó personalmente a Kevin O'Connell para demostrarle su deseo por jugar con los Vikings, ¿no? Pero que realmente hubo varios stoppers para que esto se diera. El principal de ellos es que los Vikings no creían que Aaron Rodgers iba a jugar a un nivel parecido a un quarterback que te puede hacer ganar el Super Bowl, ¿no? O sea que realmente Aaron Rodgers iba a tener cierto tipo de limitaciones, en parte por el tema de su lesión, pero aquí hay algo curioso y esto es algo que yo añado. Para tema de fantasy, que a mí me encanta jugar fantasy, hay muchos doctores que se encuentran ahí en Twitter, muchos doctores que hablan mucho de tema de lesiones, ¿no? O sea, que analizan las lesiones y que estos doctores son de estos doctores que alguna vez estuvieron en algún equipo o que tienen mucho conocimiento en medicina del deporte. Y yo recuerdo hablar en el off-season que muchos hablaban de, o hay algún tipo de correlación entre que el primer año de un coreback cuando se rompe el tendón de Aquiles es un año muy malo, pero el segundo año viene un aumento brutal en producción en muchos aspectos en cuanto a números y es un estudio que pues muchos de estos doctores hablan en paneles de fantasy fútbol, en conferencias de fantasy fútbol en donde ellos exponen y dicen cuando tú vas a seleccionar un jugador en tu draft de fantasy y este jugador se rompió el tendón de Aquiles es mucho más factible que te dé una buena, te dé una mejor producción en el segundo año después del tendón de la recuperación del tendón de Aquiles que en el año inmediato, ¿no? Eso es algo que yo estoy añadiendo, no es algo que dijo Kevin Seifert, pero tomen en cuenta eso, ¿no? Que también Rogers venía de un tema de una lesión, hace no mucho, y algo que sí también se lo acato mucho a Kevin Seifert es la parte de que posiblemente la ofensa que hubiera estado utilizando Aaron Rodgers era una ofensa de la cual McCarthy no se hubiera podido beneficiar tanto, porque Aaron Rodgers es mucho de tema de señales, es mucho de tema de... Y de hecho se han hecho memes, o sea, ustedes buscan memes de Aaron Rodgers en TikTok o en Reels de Instagram o de Facebook, van a ver mucha gente que lo imita, mucha gente que hace sus señales, el famoso conteo, ¿no? De Green 19. Y que muchas de esas señales, pues es una ofensa basada, es una ofensa en la cual es muy poco probable que McCarthy hubiera podido estar aprendiendo, porque son señales y son lecturas que hace Rogers, pues sí, o sea, en el pre-snap, y que no muchas veces van de acuerdo a lo que juega Kevin O'Connell. Entonces era básicamente adaptar la ofensa a lo que Aaron Rodgers pudo haber hecho aquí en Minnesota y que básicamente McCarthy no se hubiera beneficiado porque en el momento en el que Aaron Rodgers, o sea, imagínense, Rodgers jugaba 20-25 con los Vikings y se iban 20-26, McCarthy no iba a correr ni tantito similar a esa ofensa, entonces no iba a dar como algo benéfico para tu selección de primera ronda del 2024, ¿no? Entonces el problema aquí reside en que pues, se va Jones, eh, se va también Mullens, que pues, Kevin Seifert no lo habla, pero se fue, y que evidentemente no pelaron a Aaron Rodgers, y que los Vikings pues en ese momento se quedaron sin opciones y que dijeron, güey, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a mejor contratar un quarterback, vamos a esperarnos hasta después del draft para que no afecte el tema de las selecciones compensatorias, ¿no? Y para que los Vikings se quedaran con la selección compensatoria de Sam Darnold. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Viene el cambio de Sam Howell, ¿no? En donde básicamente se hace disponible, ¿no? O sea, los Vikings, y esto lo hablaron abiertamente, que los Seahawks, pues al draftear a Jalen Miro, básicamente, pues pusieron disponible, ¿no? A Sam Howell vía trades. Entonces, básicamente que pues los Vikings lo adquirieron pensando en lo que podían trabajar con él, ¿no? Eh, digo, al final ya sabemos lo que pasó con Howell, ¿no? Quedó a desear, pero muchísimo. eh, y pues al final termina yéndose a Filadelfia, ¿no? En un trade.
Pero que el problema es que cuando cambian por Howell, pues ya O'Connell ya había dado, o poco tiempo después, pues O'Connell no tuvo de otra más que nombrar a McCarthy como titular, ¿no? No tuvo de otra más que decir J.J. McCarthy es mi quarterback titular y punto, porque no había más. O sea, porque era McCarthy, Brosmer y Howell, que después Howell se terminó convirtiendo en Wentz, pero ninguno hacía sentido o podía hacerle competencia a McCarthy. Y es aquí, en esta parte del artículo, donde Kevin Seifert toca un tema que se hizo como muy viral en los últimos meses, ¿no? Comparar a McCarthy con lo que estaba haciendo Sam Darnold y lo que terminó haciendo, ¿no? Convirtiéndose en el primer quarterback en la historia de la liga en llevar a dos equipos diferentes en 2 años consecutivos, al menos una temporada de 13 victorias. Y en este caso de Sam Darnold, y también la comparación con Aaron Rodgers, ¿no? Que es el quarterback que termina guiando a los Steelers a su más reciente título divisional. Entonces era muy poco, pues era muy obvio, ¿no? Que más bien era muy obvio que los fans de los Vikings iban a estar muy, muy enfocados en hacer esas comparaciones. Yo creo que no tienen correlación alguna, pero los fans iban a estar como muy enfáticos, ¿no? En hacer ese tipo de comparaciones. Y estas comparaciones se calientan o se hacen más frecuentes más aún con el tema de las lesiones de McCarthy, ¿no? O sea, porque Rodgers y Darnold no se lesionaron en ningún momento, pero ambos jugadores terminan teniendo grandes temporadas y McCarthy se lesiona en la semana 2, que precisamente en la misma semana en la que se lesiona viene el tema del nacimiento de su hijo. O sea, él gana en Monday Night Football y el nacimiento de su hijo, Kevin O'Connell no comentó nada malo, o sea, solo cree que el timing del nacimiento de su hijo fue muy malo, porque pues él de hecho para ese partido contra Atlanta no pudo estar en, ¿cómo decirlo?, en las instalaciones, o sea, no tuvo el entrenamiento deseado. Y ya saben que para Kevin O'Connell los entrenamientos, por lo menos para la posición de quarterback, son vitales para jugar. Entonces, pues el timing no fue el mejor, no tiene el mejor partido. Aparte de eso, se lesiona en ese partido. Y justamente, o sea, como yo decía, las comparaciones se vuelven más frenéticas y se vuelven más obvias cuando McCarthy, todas las lesiones que tuvo en este año fueron lesiones en las cuales él no se protegió. O sea, y ojo, vuelvo a lo que yo siempre he estado comentándoles, ¿no? Yo no estoy a favor de andar prediciendo lesiones y esa gente que se la pasa, o sea, que son, la neta, son mamadores, que dicen de que Christian McCaffrey, pues ya se lesionaron mucho. Yo creo que se va a lesionar de la muñeca en esta ocasión. Es como, güey, o sea, neta, es algo pendejísimo predecir lesiones. Yo ya se los he dicho hasta el cansancio. Pero a lo que iba con mi comentario es que realmente estas lesiones fueron hasta cierto punto culpa de McCarthy. Porque McCarthy creo que, y en el artículo lo comenta, cita más bien Kevin Seifert a Justin Jefferson, que McCarthy juega como con un tipo de juventud desenfrenada en la cual no se protegía, ¿no? O sea, veíamos que estas lesiones ocurrieron casi por la ineptitud de McCarthy por intentar conseguir más yardas en el último partido, por ejemplo, contra los Packers. Ese castigo que se termina ganando de actitud antideportiva. Dices como, güey, o sea, tienes la mano hecha mierda y con pedos estás jugando en este partido. Vas y le bajas el hombro a un cornerback y aparte vas y le flexeas en sujeta, haciéndote que, uno, mates la serie y dos, que de plano, o sea, te castiguen y que te multen, güey. Neta, neta. O sea, después de la conmoción, de lo del tobillo, de lo de la mano, ¿todavía vas y haces eso? Es parte de lo que yo les comenté muchas veces, ¿no? Que conforme pasaba el juego, McCarthy perdía su tranquilidad y le empezaba a ganar el impulso y empezaba como frenético, ¿no? Entonces, eh, hablar de estas lesiones, pues es eso, es hasta cierto punto echarle la culpa a un jugador que no se cuidó, a un jugador que evidentemente no estaba consciente o no, o sigue sin estar consciente y por eso, y puede que no haya aprendido aún cómo cuidarse en esta liga. Y es aquí en esta parte de la temporada donde también McCarthy le gana a Detroit, pero luego viene este downgrade durísimo en el cual Kevin O'Connell empieza a hablar abiertamente al público sobre el tema de las mecánicas y de cómo iban a estar mejorando eso con McCarthy. O sea, en el cual el equipo se dio cuenta que las deficiencias
en las mecánicas de McCarthy estaban costando mucho, que este equipo de los Vikings, que en 2024 con Sam Darnold se convirtió en el equipo, o te hago una jugada de 50 yardas o te hago una jugada de 2, pero pues era un equipo muy explosivo, perdió esa parte. Y que realmente, pues en nivel métricas de efectividad y en nivel estadísticas, se ve el downgrade durísimo con McCarthy como coreback. Sea porque la lesión no le hizo estar cómodo, sea porque pues, ya no se trabajó en esa parte del footwork, porque se abandonó. O sea, realmente, sea por lo que sea, se demostró estadísticamente que esta ofensa resintió el tener a McCarthy como coreback, además de que esto también impacta a la defensa. O sea, el hecho de tener un coreback diferente que no sea capaz de ejecutar tu ideología, evidentemente también le dan la madre a la defensa al estar más jugadas dentro, al tener que esquematizar de manera diferente. O sea, es un efecto dominó. Y quiero que se den cuenta que el primer dominó que cayó para generar todo este desmadre fue Daniel Jones. Si Daniel Jones hubiera decidido quedarse con los Vikings, estaríamos hablando de otra situación, ¿no? De una pelea incluso Jones-McCarthy para ser el quarterback titular en 2026 o el quarterback a futuro, si es que Jones le hubiera ido bien con los Vikings. Pero estamos hablando de, pues que sí, a la ofensa le fue mal con McCarthy. Y también empezamos a hablar de temas de capturas, del tiempo promedio en el que se tarda McCarthy en tirar el pase, del famosísimo ADOT, que es el Average Depth of Target, la profundidad promedio de los pases que lanzas, ¿no? La distancia promedio de profundidad de los pases que lanzas, creo que ese sería el nombre correcto de la estadística. Y también el tema de los pases tirados en línea de scrimmage, ¿no? O sea, son muchas estadísticas que confirman que con McCarthy, independientemente si es él el responsable directo o indirecto, las cosas no salían. Por ejemplo, el tema del drop rate. O sea, Justin Jefferson tuvo el mayor drop rate en su carrera con 3.2. TJ Hawkinson tuvo 7.6% de drop rate. Jordan Addison tuvo 9.3. O sea, estamos hablando de números exorbitantes, ¿no? En donde, o sea, independientemente si McCarthy es el responsable o no, tiene que ver. Y de hecho aquí Seifert toca una parte bien también interesante con algo que dice Kurt Warner, ¿no? Que básicamente Warner lo que notó es que McCarthy todo el tiempo lanza pases como muy duros. Y para Warner, McCarthy no es un natural thrower, ¿no? O un lanzador natural. Es un quarterback que tiene que aprender eso, o que pues igual ya nunca lo va a aprender, pero tiene que entender cómo hacerle la chamba más fácil a sus receptores, ¿no? Y vimos mucho eso. Pases cortos que no se completaron, pases cortos que terminaron interceptados, porque McCarthy también le ponía el pase relativamente difícil o no estaba tan cómodo como o sea, como un pase relativamente, o sea, no sé, un pase al flat, él lo tiraba con toda la potencia del mundo, cuando hay veces donde tienes que darle un poco más de ventaja a tu receptor para que pueda correr, ¿saben? Entonces es aquí donde hacen como la super comparación con Josh Allen, ¿no? Que Josh Allen se hizo muy viral porque salió de Wyoming con unas mecánicas asquerosas y se convirtió ahorita en uno de los mejores, si no es que el mejor quarterback de toda la liga, ¿no? En donde Josh Allen es el famosísimo unicornio del cual yo les he hablado a nivel empresarial. Un unicornio es como alguna situación, alguna empresa que sale a la luz o que sale, o sea, que triunfa de una manera un poco inesperada, ¿no? Es algo que no te esperas a nivel empresarial. Eso es Josh Allen. Y McCarthy es uno de los muchos corebacks que llegan con mecánicas malas a la liga y que posiblemente, quién sabe, es más factible que no se arregle a que sí. Pero luego viene ya el fin de la temporada, ¿no? Donde McCarthy, a pesar de que lo hizo contra unas de las peores defensas de la liga, como contra Washington, como Dallas, como Nueva York, y hasta cierto punto contra Green Bay, se empieza a ver mejor. Y estadísticamente hablando, aunque haya gente que diga, no mames, es que contra quién está jugando, yo les comenté que el partido contra los Cowboys es el mejor partido que tuvo cualquier quarterback a nivel métricas de efectividad contra este equipo en el 2025. No estamos hablando de que solo McCarthy jugó bien, fue la mejor exhibición de un quarterback contra la defensa de los Cowboys. Y insisto, hay datos que respaldan que el final de temporada, más bien de McCarthy, le fue mucho mejor que, pues, o sea, o mejoró bastante, ¿no? Y es aquí donde hay algunos otros comentarios de Kevin O'Connell, ¿no? Que dice que se puede trabajar en esto, ¿no? Que los flashes o los destellos están ahí, o que esto nos hace emocionarnos, ¿no? De lo que McCarthy puede llegar a ser, ¿no?
pero justamente es voltear a ver al pasado y ver todo lo que tuvo que pasar, que se perdió sueño de novato, que se esguinzó, que se conmocionó, que este equipo, o sea, todos los problemas que se relacionaron con respecto a McCarthy, también te dan un sentimiento de decir, verga, güey, o sea, sí me emociono, pero ya también pasaron otras cosas que me detienen un poquito a emocionarme, ¿no? También Seifert en el episodio, en este episodio, en este artículo habla sobre el tema de Nine, ¿no? Que Nine, este meme que se hizo muy viral, pues a Kevin O'Connell no le gustó, ¿no? Y Kevin O'Connell básicamente dijo, parafraseando un poco, de pues ya nuestro trabajo es es muy exhaustivo como para tener otro alma alter ego, perdón, y alimentar también a ese alter ego en vez de alimentar a tu yo genuino, ¿no? Entonces, para Kevin O'Connell también es importante que uno tiene que ser sí mismo dentro del campo y tiene que aprender a controlarse, cosa que ya les he dicho mil veces que se fue gran parte del problema de McCarthy en muchos de sus partidos, ¿no? Que no se controlaba, que conforme pasaba el partido perdía sus mecánicas, básicamente se alteraba, ¿no? Y el artículo básicamente termina como con las dos caras de la moneda, ¿no? Con algunas frases de algunos jugadores que pues básicamente estaban emocionados por jugar contra McCarthy, digo con McCarthy más bien, por ejemplo Brian O'Neill o Justin Jefferson, que siguen siendo jugadores que igual y están convencidos por el buen liderazgo de McCarthy, pero que pues por el otro lado también McCarthy y la situación de quarterback y la pésima planeación o la pésima, pues sí, el hecho de decir, puta madre, ya nos chingaron a Daniel Jones, ¿qué hacemos? O sea, solo con eso te desarmaron un plan por completo, ¿no? Entonces, son esas dos caras de la moneda, porque también por culpa de McCarthy, pues este equipo no llegó a playoffs. O sea, el hecho de que McCarthy se haya lesionado, el hecho de que McCarthy no haya estado bien pulido, el hecho de muchas cosas es la principal razón por la cual este equipo no pasó playoffs. Y se hizo viral esa parte, ¿no? Ese comentario de si los Vikings tan solo hubieran ganado ese partido contra los Bears, que hubiera representado una mejor cobertura en el regreso de kickoff, pues básicamente terminó en el gol de campo de Cairo Santos que hizo ganar a los Bears en el partido. Si hubiera habido una buena cobertura de kickoff, pues no estaríamos hablando de esto, ¿no? Igual hubiéramos estado hablando de los Vikings en playoffs, pero o sea, tan solo imaginen si con uno de los peores quarterbacks, estadísticamente hablando, que jugaron este año, ¿cómo le fue a este equipo? Pues cómo le va a ir con un quarterback X, ¿saben? O sea, con un quarterback mediano. Y ahora, ¿cómo le va a ir con uno de los mejores quarterbacks de la liga, ¿no? Entonces, el artículo termina así, ¿no? O sea, dando como un poco de incertidumbre y deseando de que, pues, y reportando que básicamente los Vikings van a estar en el mercado por un quarterback. Y complementando el artículo de Seifert, básicamente lo escuché hoy yo cuando iba en camino al trabajo en el podcast de Access Vikings de esta semana, en donde básicamente el reportaje es: los Vikings van a buscar a un quarterback con capacidad de iniciar y de ganar un partido. No importa si ese quarterback es top tier o si es un tier abajo. O sea, si top tier me refiero a Justin Herbert, Joe Burrow, o un tier abajo como Kyler Murray, o otro tier abajo como Kirk Cousins. Los Vikings van a estar activos y es una certeza. Y Kevin O'Connell y Adolfo Mensah lo dijeron. Este equipo va a buscar hacer que el cuerpo de quarterbacks sea más fuerte y que sea más competitivo. Porque no puedes ir a una temporada, o ellos lo aprendieron a la mala. No puedes ir con un jugador que no ha tenido ni un solo snap en la liga. No uno, dos. Y uno de ellos es un UDFA, que era novato. Y otro jugador es un jugador que había estado de equipo en equipo en equipo en equipo y pues, había perdido por completamente su em, calidad, ¿no? Entonces, básicamente es eso. O sea, el artículo termina con lo que yo también les estoy hilando con otras fuentes. Y con el mismo Adolfo Mensah y con el mismo Kevin O'Connell. Este equipo va a buscar refortalecer el cuerpo de quarterbacks. Entonces, no les asuste si los Vikings terminan haciendo un movimiento muy importante, o por el otro lado no les asuste si regresa Kirk Cousins, o por el otro lado no les asuste si, o sea, si este equipo trae a X, Y, Z nombre, que es un quarterback que puede iniciar. Nuestro compañero Tyler Furnace hablaba sobre Anthony Richardson y por qué hacía tanto sentido el tener a Anthony Richardson después de que él mismo, Tyler mismo, reportó que los Vikings
tenían una oferta muy buena para cambiar con los Colts para tener a Anthony Richardson. Entonces, que no les asuste que el cuerpo de quarterback sea McCarthy, Richardson y Kirk Cousins. O si quieren ir por las grandes ligas y alocarse, ir por un nombre como Justin Herbert. Yo lo único que les quiero decir y para terminar este episodio es, a ver, no nos casemos con una idea. El hecho de que los Vikings estén buscando a un quarterback con capacidad de iniciar no significa que se estén rindiendo con McCarthy, significa que ellos saben ahorita mismo que McCarthy no les da lo que necesitan, porque ahorita los Vikings y Kevin O'Connell y Adolfo Mensah van a entrar a su quinto año y tienen 0 victorias de playoffs. Ya recibieron un partido de playoffs, ya fueron a jugar otro partido de playoffs. Y estaba yo escuchando en el mismo podcast de Access Vikings que Ben Goessling comentó y dijo literalmente, o sea, a ver, todos los otros coaches, y nos tenemos que remontar hasta Dennis Green, ya en el año 5 ya tenían al menos una victoria. Mike Zimmer, Leslie Frazier, bueno, no es cierto, Leslie Frazier no ganó, pero bueno, Mike Zimmer, hasta Mike Tice, Childress, todos ellos en sus primeros 5 años ya tenían al menos una victoria de playoffs ya en su currículum. Insisto, Leslie Frazier no, ahí me equivoqué, pero la presión está ahí. Y así como lo acabamos de ver con Mike Tomlin y con John Harbaugh y con otros nombres que dijimos como no mames, no me esperaba ese corte, pues el próximo año, perdón, si Kevin O'Connell no tiene una victoria de playoffs, este pedo se va a poner feo. Y a mí no me gusta ser de esas personas resultadistas, ¿no? De ganaste, eres bueno, perdiste, eres un pendejo. No, hay más detrás de eso, ¿no? A mí me sorprendería mucho que sucediera eso, pero tampoco podemos dar como un veredicto final de no va a pasar, ¿saben? O yo no les puedo decir eso. Entonces, si Kevin O'Connell y su staff y Adolfo Mensah buscan a otro quarterback, no necesariamente sería rendirse con McCarthy, y es más, ahorita con la narrativa de puta madre, no te rindas con tus quarterbacks, y vean lo que está pasando con Bryce Young, y vean lo que está pasando con Sam Darnold años después, y vean lo que está pasando con Baker Mayfield. Esa es la narrativa hoy en día de la NFL, que los quarterbacks tienen unas segundas oportunidades y pueden ser jugadores que cambien la franquicia, ¿no? Entonces es con tener la paciencia. O sea, imagínense si traen a un año a Kirk Cousins y Kirk Cousins lleva este equipo a playoff y ganan un partido, y para 2027 McCarthy se convierte en el salvador de la franquicia, o si McCarthy se convierte en el salvador de la franquicia el siguiente año. Solo hay pocas certezas en este equipo, y estoy yo aquí en este offseason para explicarles y para intentar advertirles de lo que se puede venir, ¿no? Este equipo va a buscar corebacks y va a buscar soluciones porque necesitan dar resultados a la de ya. Necesitan, vaya, em, no encuentro la palabra. Respaldar. Necesitan respaldar sus contratos, ambos, de Adolfo Mensah y de Kevin O'Connell, y su prestigio. O sea, no puede ser que sigan sin ganar un partido de playoffs. Tiene que suceder ya, con o sin McCarthy. Pero estamos a ciegas, hoy en día. Y esas decisiones que van a tener con respecto al quarterback van a definir el rumbo de la siguiente temporada. Pero solo les voy a decir eso. En conferencia de prensa ninguno de los dos dijo JJ McCarthy es el quarterback titular de este equipo sin importar lo que suceda. Ninguno se comprometió a decir eso. Así como Kevin O'Connell no tuvo de otra en mayo, junio de 2025 y nombró a McCarthy como quarterback titular. Ahorita están diciendo vamos a buscar opciones y vamos a hacer lo mejor para este equipo. Y esto no lo dijeron textualmente, pero básicamente nos lo dijeron implícitamente. Sea o no McCarthy, vamos a buscar que este equipo alcance los objetivos planificados. Cuéntenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que ustedes ven de este artículo. Léanlo, díganme qué opinan del mismo. Lean también otros artículos. En el siguiente episodio, insisto, voy a hablar del tema del tope salarial. También les voy a traer los últimos rumores, las últimas noticias sobre Brian Flores, sobre algunos agentes libres y noticias en general. Ahorita no quise hablar de otra cosa más que de esta temática porque creo que pues, es lo que vale la pena. Pero cuéntenme ustedes, chicos, qué les pareció, qué es lo que opinan, qué es lo que creen que va a pasar, qué les gustaría que pasen, los leo. Y también si ustedes quieren hacer algún episodio de preguntas y respuestas, con gusto, yo lo hago.
Vamos a tener mucho tiempo en esta off-season. Se viene una off-season bien importante y yo voy a estar aquí con ustedes para pues desmenuzarles y explicarles todo tipo de decisiones que esta franquicia tome, ¿no? Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y como siempre, Skol amigos.